Identitarios, hoy en Actualidad traemos un tema apasionante que ha sido muy comentado en estas últimas semanas. Y se nos ha ocurrido este título para este programa, contundente pero a su vez justo, como justicia hay que hacer a todos los españoles, en especial, ¿verdad?, aquellos que dieron sus vidas para que hoy nosotros podamos vivir en uno de los países de Europa occidental más impresionantes. Etnicidad contra hispanidad. Sí, lo he dicho bien, la etnicidad o lo étnico. Nuestra etnicidad como españoles que pareciera, ya no solo que es maldita, una palabra maldita, sino también que además no se puede hablar con total libertad de ella. Pues en Identidad Abierta lo vamos a tratar y hablar porque queremos decir varias cosas. Primero, que la época histórica de los españoles en América ha sido tratada injustamente por los historiadores, atribuyéndonos un falso genocidio, y claro, como en España no se defiende nuestra identidad desde ningún sitio, y por supuesto tampoco desde postulados culturales, se ha consentido y permitido tergiversarla. Segundo, que los hechos concretos que acaecieron allí no son del todo como nos cuentan, pues los indígenas tuvieron sus derechos de indias, pues como seres humanos y no como animales se les trató y consideró. ¿O es que acaso lo que cuentan los que controlan el poder es siempre lo verdadero, o quizás mejor lo que quieren que sepamos? Tercero, que en Identidad Abierta no podemos estar de acuerdo en esas corrientes hispanistas y americanas. Consideramos que ese hermanamiento con indígenas sudamericanos de forma masiva no es ni más ni menos que una estrategia globalista. ¿Se imaginan esos políticos que promueven esa teoría o ese plan exigir a Le Pen, por ejemplo, que se hermane socioculturalmente con los ciudadanos argelinos y los franceses? No, ¿verdad? Y lo hacemos con conocimiento y conciencia, sí, y lo hacemos y lo decimos. ¿Y por qué? Pues porque precisamente los hechos que llevaron a España a ser imperial se desarrollan con unos hombres que representan en su actitud y su jerarquía, en su disciplina y su entrega, la cultura occidental. Esa idiosincrasia, esa parte de nuestra identidad como españoles. Somos pues occidentales, étnicamente occidentales, y tenemos más vínculos con Europa que con América. ¿Pues que acaso 8 siglos de reconquista para restaurar la España visigoda contra el Islam yihadista no son argumentos suficientes para demostrar este hecho? Amigos identitarios, España es un país y una tierra de conquistadores, pero de base étnica occidental. Ese afán imperial que algunos defienden se queda cojo y tuerto si no se reconoce su procedencia, que es el sentir mismo de ese imperio. A ver, dicho de otra forma, sin nuestro carácter europeo que recuperó, que restauró España ante el Islam, no se hubiera producido nunca el hecho legendario de las Américas. Por eso y por muchas más cosas, hoy en Identidad Abierta queremos decir que hay etnicidad contra esa hispanidad. Bienvenidos identitarios y bienvenido Paco Santos. Aquí os presento a Paco Santos, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Identitarios. Y a raíz de este tema, Paco, que hemos introducido hoy en Identidad Abierta, la primera pregunta que yo creo que es esencial para centrar el tema. ¿Crees realmente que llevan razón todos aquellos que defienden actualmente en este país, en España, que España en sí misma es una nación fallida? Pues creo que estamos equivocados, eso nunca ha sido así. España ha sido en principio una nación temida ya desde los tiempos de Viriato, cosa que no ha pasado en ninguna otra zona de Europa, por lo menos con el mismo parangón. Luego ha sido una nación envidiada, muy envidiada, a raíz del Imperio Español, incluso antes, ya también lo fue, cuando los francos vinieron aquí a imponer el rito romano contra el mozárabe, que era mucho más rico que el que ellos tenían, y finalmente hemos sido una nación desgraciadamente difamada. También de una manera increíble, porque la leyenda negra española no necesita ni siquiera apellido. Solo con decir leyenda negra ya se sabe que es la española. En eso hemos tenido muy mala suerte, bueno, pues en fin, con lo que le pasó a los reyes católicos y tal, vinieron los Habsburgo. Carlos V se dio cuenta a tiempo y digamos que soltó lastre, y los Borbones fueron pues nefastos desde el primer día que llegaron. Luego sí hemos tenido un fenómeno curioso, y es que estos reyes primero hacían daño y luego al final se acababan españolizando. Claro que el daño había quedado hecho, y el último ha sido gravísimo porque el afrancesamiento ha sido lo que produjo al final pues
la traición de las élites contra la propia nación. Y eso lo seguimos arrastrando todavía. Actualmente. Al hilo de esto, Paco, se me ocurre una pregunta así, que yo creo que puede ser muy interesante para nuestros seguidores, ¿no? Y es que en España, precisamente, los movimientos culturales, políticos, especialmente los de izquierdas, sostienen una hipótesis, una teoría de que, efectivamente, cuanto más nos olvidemos de toda esta identidad nuestra, pues más vamos a progresar. Precisamente al revés de lo que está ocurriendo ahora mismo en todas las corrientes europeas, en Italia, en Francia, en Hungría, en Polonia, que están empezando a progresar socioeconómicamente con su identidad. ¿Qué tienes que decir a esto? ¿Cómo lo ves tú realmente? Bueno, supongo que los que pensarán progresar son ellos. Claro. Lo que pasa es que se van a encontrar con que quien va a progresar de verdad es la élite globalista. Ellos se quedarán en la cuneta también. En realidad, identidad se puede asimilar a prestigio. A más identidad, más prestigio. Y eso es un mecanismo cultural histórico. Desde los tiempos de Roma, esto era de forma personal incluso, que los romanos que pretendían tener más prestigio tenían 3 nombres, y por eso los tenemos nosotros hoy día. A nivel incluso colectivo, cuando cae Roma y viene el mundo feudal, las familias que tenían un poco más de interés o ambición para ganar prestigio, ¿qué hacían? Usar símbolos como eran los escudos para significarse, identificarse. Los estados nacientes a raíz después del feudalismo, que al principio usan que los símbolos de las familias que habían conseguido imperar sobre las demás, que eran las de los reyes, también necesitan. Y hoy día, que estamos en un mundo en el que impera sobre todo el comercio, el dinero, ¿qué buscan todas las empresas que quieren darse más prestigio ante las demás y poder conseguir más clientela? Pues buscan marcas y buscan logos, que es una forma de buscar identidad. De tal manera, ¿y para qué quieren eso? Pues para progresar, para conseguir más clientes. Luego, identidad es prestigio, y prestigio al final es progreso. Sí, eso sería como una especie de reconocimiento, ¿no? Tú te identificas y eres reconocido. Efectivamente. Y al ser reconocido tienes posibilidades ¿de qué? De tener más progreso porque tienes más prestigio. Claro, más relevancia. Eso es un mecanismo cultural e histórico. O sea que negar eso, pues bueno, es lo que vivimos hoy día, que es engañar a los ignorantes. Sí, fíjate qué contradicción súper interesante entre estos movimientos progresistas que en nombre de la libertad del individuo lo que hacen con esas teorías es convertirnos en un número homogéneo a todos. Claro, es una contradicción en sí misma. Claro, es que el globalismo necesita eso, claro. Necesita homogeneizar. Pero con una teoría de libertad del individuo y de absoluto reconocimiento es una contradicción, una antítesis, porque al final nos convierten en números, perdemos la identidad, no tenemos singularidad y todos nos convertimos exclusivamente en un número globalista. Formamos parte, como lo llamo yo, de un ejército de esclavos. De la Matrix. Claro. Es así. Y claro, ya pensando en todo esto, claro, es inevitable, bueno, es una opinión, pero también quiero preguntártelo a ti porque me interesa mucho tu opinión, ¿no? ¿Tú crees que existe un discurso identitario común a todos los españoles como españoles? Y por supuesto es necesario este discurso. Hablar de identidad española. Evidentemente no existe. Hay que implementar un discurso moderno. Hemos tenido un discurso identitario antiguo. Si no, no estaríamos aquí ahora mismo. Ese discurso identitario fue precisamente el que propició la Reconquista. Otro hecho que no tiene parangón en ningún país del mundo. Y la Reconquista se basó en 3 pilares. El étnico es el primero, porque si no, no hay nada. El segundo es el religioso, que era cristianismo versus islam. Y el tercero, el político, la recuperación del Regnum Doctorum. Pero en ese orden, además de importante. Sí, por eso, es muy importante. Por eso lo digo, claro. Es muy importante. En unos nos ayudaron, en otros nos fastidiaron. En el político, desde luego, nos pusieron muchas trabas porque nos temían. Y cuando nos temían, sabían que tenían que dividirnos. Eso fueron las jugadas de los papas, anulando patrimonio de los Sanchos con los Alfonsos, con las Berenguelas, todo ese lío. Lo que hizo Borgoña favoreciendo la separación de Portugal. Bueno, todo eso fue porque sabían que la península unida era peligrosa o era demasiado poderosa y no podían manejarla. Fíjate que ahí hay un aspecto súper importante, Paco,
contra una corriente de opinión de esta nueva derecha que tú conoces también, que hablan de hispanidad, ¿no? Y que hay un mensaje político en paralelo, que es hay que traer 9 millones de sudamericanos a España. Eso está pasando allí para el mundo rural, ¿no? Y están fastidiando y machacando los propios países de allí. Por lo tanto, esta gente en cada sitio cuentan lo que les parece, pero su juego es global, porque para eso son globalistas. Claro. Entonces, nosotros tenemos de alguna manera que frenarlo y tener claro cuál es el discurso moderno que tenemos nosotros o dónde tenemos que basarlo. Y de nuevo tenemos que basarlo primero en ¿qué? En el hecho étnico. Efectivamente. El segundo paso que tenemos que usar es el histórico, porque ya nosotros somos una nación que tiene más de 1000 años de historia, 1500 años, podríamos decir, claramente desde San Isidoro de Sevilla. Y después, hombre, y por supuesto tenemos una literatura, historiografía, tenemos un patrimonio histórico artístico impresionante y finalmente también tenemos un patrimonio natural que tenemos que proteger, porque todo eso sin tierra, nación, necesita personas, necesita tierra y necesita una cultura. Esa es nuestra base. Para eso tenemos que desmontar 3 leyendas. Con esas son con las que nos tienen machacados. Primera, la leyenda negra, de la que ya hemos hablado antes. La segunda, la leyenda progre. La leyenda progre se alimenta de la otra. Aparte de alimentarse de la otra, la leyenda progre, lo que hay que combatir es el racismo racializado, que es el que usan ellos. Sí, sí, sí. Es el nuevo concepto. Sí, sí, sí. Dicen que no hay razas, pero hay que estar racializado. Y entonces ponen y quitan un blanco y ponen un negro, y aquí hay un racismo bestial, pero un racismo anti-español y anti-blanco. Ese es el que existe hoy. Y además, si no se para hoy, ese va a dar luego, al final, cabida a uno muchísimo peor, porque la ley del péndulo siempre la acción reacción. Exacto. Claro. Y luego, específicamente en nuestro país, también tenemos que anular la leyenda separatista, que ha sido una falsificación de la historia, porque eso sí que se alimenta por pequeños caciques locales que van a lo suyo. Esas son las 3 leyendas que nosotros tenemos que completamente, primero, poder quitarlas del medio, porque si no, no podemos llegar a lo único que puede ayudarnos a salir de esto, y es un pacto nacional. Un pacto nacional entre los que están más favorecidos y menos favorecidos. Eso sí, de ese pacto hay que excluir las élites, porque a las élites ya nos traicionaron hace 3 siglos y siguen siendo colaboracionistas de globalismo totalitario. Las élites no podrían estar nunca en ese pacto. Y entre los más favorecidos y menos favorecidos, que hay muchos, es una mayoría inmensa de la población española, si se consiguiera un pacto nacional en ese ámbito, hablando de lo que hablaba antes, de que el pilar no es nuestro patrimonio. Y nuestro patrimonio hoy es el étnico, el histórico y el natural. Si nosotros conseguimos un pacto nacional basado en esos 3 pilares, pues nos habremos librado de lo que es la tiranía que quieren imponernos. No solo a nosotros, se la quieren imponer a mucha gente, pero muchas veces en el castillo de naipes, si se cae uno por aquí, se cae otro por allí, se cae otro por allá, se les cae completamente el castillo. Entonces, Paco, lo más interesante que bueno, yo he extraído de la conversación contigo es que al final tú has acabado, curiosamente, como yo empecé al principio. Es decir, hemos puesto un título hoy, que espero que te haya gustado, de etnicidad versus hispanidad, ¿no? De que hay una hispanidad que se intenta justificar y que se obvia, parece, ese etnicismo, ese arraigo fuerte que precisamente, como he dicho al principio, nos llevó, es decir, nos llevó a ser conquistadores precisamente porque la misma etnicidad que nos permitió ser conquistadores y hacer aquella épica legendaria, ¿no?, de las Américas, esa esencia étnica era la misma que traían los soldados a través de linajes que ya combatieron en la Reconquista. Exactamente igual. Es un eslabón cultural. Por lo tanto, hoy el mensaje de etnicidad contra hispanidad, lo que viene a decir en Identidad Abierta es que falta un discurso común para todos los españoles, un discurso común para todos los identitarios que realmente pueda justificar, argumentar con datos, como hemos demostrado hoy en este programa, que solo hay una identidad verdadera, que es la española.